Bendiciones, hermanos y amigos, listos para continuar en nuestra serie Reino y Pacto. Esta noche estaremos viendo la paz con el ungido, la paz con David, con el rey David. Cómo llevar la paz con los líderes, paz con el liderazgo. Cómo vamos a ver a través de David y Abner cómo llegaron a un momento de pacificación en sus vidas y en sus ministerios. Gloria al Señor. Padre, te adoramos, te glorificamos y te bendecimos. Te damos la gloria, la honra y la alabanza porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Oramos, Señor, en esta noche, Señor, por todas las familias, por cada hogar, por cada congregación, por cada hermano, hermana, amigo, amiga, familia, Señor. Oramos, Señor, por todos aquellos que van a sintonizarnos y mirarnos más adelante, Señor. Bendecimos cada familia, cada hogar, cada persona que nos sintoniza, Señor. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Y al final estaremos orando por las peticiones y las necesidades. Danos oído para oír y danos corazón para retener. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. La paz con el ungido. La paz con David. Cómo tener paz con otros, cómo tener paz con nuestros líderes. Gloria al Señor. En 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 9 y 10, dice: Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Vemos ahí que Abner, el general del ejército de Saúl, en Manaín, en el capítulo 2, verso 8, proclamó a Isboset, hijo de Saúl, como rey de la casa de Saúl, que incluía los territorios de Galaad, Jesuri, Jezreel, Efraín, Benjamín y todo Israel, en el versículo 9. Isboset tenía 40 años de edad y reinó sobre la casa de Israel por 2 años. En el capítulo 2, versículo 10. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. La capital de la casa de Judá fue Hebrón, y desde allí David reinó 7 años y 4 meses. En una incursión militar en Gabaón, Abner acompañó con los siervos de Isboset. En el versículo 12 dice: y se encontró con el general Joab y los siervos de David. Ahí se enfrentaron en un duelo 12 de cada casa. Y los siervos de David vencieron a los siervos de Saúl. Ese duelo llevó a una reñida batalla que perdió la casa de Saúl. En hombre a hombre tuvieron la derrota el ejército de Isboset, el hijo de Saúl. Joab y Abisai y Asael eran hermanos, hijos de Sarbia, la hermana de David el ungido. Asael persiguió a Abner el segundo y lo reconoció. Dice en el versículo 18, capítulo 2, verso, dice: Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarbia, estaban entre las fuerzas de David ese día. Asael podía correr como una gacela. O sea que Asael era un tipo que tenía una habilidad, una ligereza. Era un tipo hábil. Pero él persiguió a Abner. Y Abner era un general. Era leal a Saúl, era leal a Isboset. Y le dio muerte, pero él le avisó a Asael: hey, apártate de mí. Persigue a otro, busca a otro, aléjate de mí. Y lo atravesó y le quitó la vida. Pero vemos en esta batalla en la casa de Saúl tuvo de baja 300 benjamitas. En el capítulo 2, en el verso 31 dice: pero murieron 360 hombres de Abner, todos de la tribu de Benjamín. Eso era el grupo de la tribu de Benjamín a la cual pertenecía Saúl y su hijo. En el verso capítulo 3 de 2 de Samuel, verso 1 dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. La lucha entre la visión y la tradición,
la visión y lo antiguo, la visión y el conformismo, la visión y el miedo, la visión y lo acostumbrado, la visión y el pasado. Será una larga guerra, pero la visión se irá fortaleciendo mientras que todo lo contrario será debilitando. Saúl ya había muerto. Isboset era un rey que se puso a sí mismo. Sin embargo, David era un rey ungido por Dios, puesto por Dios para que hiciera la obra y el trabajo que Dios le había enviado. Por lo tanto, lo que es de Dios va a prevalecer. Lo que no es de Dios se va a ir menguando. Aunque sea un proceso más largo y un proceso que va a tomar tiempo, se va a cumplir y se va a llevar a cabo. Vemos aquí que en esta batalla se nos da un ligero cuadro de la procreación del ungido. En el 2 de Samuel capítulo 3, del verso 2 al verso 5. Dice, estos son los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Entonces vemos cómo David tuvo y afectó su visión a la larga para bien. El número 1, la causa. ¿Cuál es la causa de que Abner hizo paz con el ungido? Que Abner, siendo un general de Saúl, de Isboset, decide aliarse con David y tener paz. ¿Cómo crea puentes de pacificación? Vamos a ver la causa. Número 1. Segunda de Samuel 3:7 dice, y dijo Isboset a Abner, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Vemos que en la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David se acrecentaba y Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Abner, él estaba apoyando a Isboset, hijo de Saúl, que Abner había servido. Los hombres como Abner son líderes equivocados, que se esfuerzan en hacer las cosas. Su fidelidad a las tradiciones los lleva a luchar a capa y espada por las mismas. Abner luchaba por una tradición muerta y por un ideal del pasado. A veces nos aferramos, los Abneres son personas con un liderazgo bueno, pero que está mal intencionado, o con un liderazgo que ya caducó, con un liderazgo que ya Dios no lo aprueba y que se quiere aferrar a la tradición, se quiere aferrar al pasado, igual que Isboset. Como su padre era un rey inseguro, desde luego su posición ante Dios era ilegítima. Así como Saúl fue un rey inseguro desde el momento que el Señor se dio cuenta de que el Señor había ungido a otro en que tomara su lugar, la inseguridad creció. Isboset nunca, imagínese, crecer con un padre inseguro genera hijos inseguros. Por eso es importante que nosotros como pastores, como líderes, transmitamos seguridad a la congregación, a las ovejas. Por eso Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso es importante, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Por eso tiene que ver mucho la seguridad, la tranquilidad, la confianza, el llamamiento del pastor y del líder para transmitir esa seguridad a las ovejas, para que las ovejas se sientan seguros. Pero como Isboset era un hijo inseguro, fue un líder inseguro, un líder ilegítimo que no fue elegido por Dios, sino que fue elegido por el hombre, que fue elegido por su propia aprobación. Solo David era un rey aprobado por Dios y por ende era legítimo. Lo que Dios llamó, lo que Dios ungió, lo que Dios separó, es lo que Dios va a respaldar. Los que están en posición por la voluntad de Dios son líderes legítimos. Entonces, muy importante, cuando tú conoces y sabes quién te escogió, quién te llamó, vas a tener esa seguridad y esa legitimidad que te da. Por ejemplo, el presidente AMLO de México, él tiene esa seguridad que él no robó las elecciones, sino que fue un líder legítimo por el voto popular de más de la mayoría del país.
Los que están en posición por su propia voluntad o por derechos humanos son líderes espiritualmente ilegítimos. A veces nos queremos poner nosotros porque yo pienso, yo creo, yo lo puedo hacer, o porque mi padre me heredó esto, yo tengo tantos años aquí y yo me merezco eso, yo me merezco el derecho de piso, yo me merezco el derecho al privilegio, pero esto no se trata. Moisés dijo, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces vemos aquí que Isboset empezó a acusar, y Abner se había esforzado por la casa de Saúl, por la tribu de los benjamitas. Él se había esforzado y Isboset lo empieza a acusar de que se había metido con una de las concubinas. Número 2, aquí viene el enojo. En el versículo 8 del capítulo 3 de Segunda de Samuel dice, y se enojó Abner en gran manera. Con enojo Abner respondió a Isboset, defendiéndose de lo que parece ser una difamación y un ataque contra su carácter. Notemos su reacción en el capítulo 3, verso 8. Dice, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? En otras palabras, yo estoy respaldando a los de Judá. Yo he sido leal, he sido fiel a Saúl, a la tribu de Benjamín. Te he puesto el brazo para hacerte rey y te he dado la confianza y he hablado con el liderazgo, con los ancianos para que te pongan por rey, y tú todavía cuestionas mi lealtad como si yo fuera perteneciente a la tribu de Judá. O sea, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en la mano de David, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Yo te traicioné con el pueblo, yo te entregué en manos de David, yo no lo he hecho. ¿Y por qué tú me pones esta carga, este pecado con esta mujer? La expresión cabeza de perro que pertenece a Judá alude al desprecio que la casa de Saúl sentía por la tribu de Judá. Isboset trató a Abner con desprecio. No obstante, Abner protegió a Isboset de los hermanos de Saúl y a sus amigos. Isboset llegó a ser rey porque Abner lo hizo rey. Los que ponen pueden quitar, pero cuando Dios pone, nadie puede quitar. Escuche bien, cuando el hombre te pone, ese mismo hombre, cuando no recibe los beneficios, cuando no recibe los favores, cuando no reciben la aprobación, entonces ellos, como tuvieron el poder para ponerte, tienen el poder para quitarte. Por eso cuando Dios te pone, nadie te puede quitar. Gloria al Señor. Por eso es importante. Abner tenía el poder de poner y tenía el poder para quitar. Gloria a Dios. Pero David sabía quién lo había puesto. Sabía quién lo había escogido. En el verso 8 dice, y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer. Hay que leer entre líneas lo que Abner desea decir. No me acuses de haber pecado con esta mujer. Sin vergüenza puede defender su integridad. Número 3, la decisión. En el verso 9 del capítulo 3 dice, si como ha jurado Jehová con David, no haga yo así con él. En ese momento, Abner toma una decisión. La separación entre Abner e Isboset tomó lugar. En sus palabras hirientes, malagradecidas y salpicadas de miedo, Isboset descubrió la deformación de su carácter ante Abner. Isboset era un líder inseguro, era un hombre desconfiado y desconfió del general, de aquel hombre que le guardó las espaldas a su padre y ahora lo estaba protegiendo y cuidando. Entonces ahora Abner toma una decisión. Y dice, no haga así. Primero, así haga Dios a Abner y aún le añada.
Abner comienza a ver todo espiritualmente. Sabe que tiene que moverse al lado de Dios si quiere ganar. Desea ver a Dios actuando en su vida. Empieza confesando la bendición sobre sí. Así haga Dios a Abner y aún le añada. Esa era una expresión muy importante de que uno buscaba la voluntad y el favor de Dios. Abner se deja a un lado su lealtad a Saúl, su lealtad ciega por encima de Dios, y pone prioridad y empieza a ver desde la perspectiva espiritual, alabado sea el Señor, toda la lucha que hizo con Saúl, que fue en vano. Y empieza a mirar que David había sido ungido, llamado y escogido por Dios, y que Isboset había sido puesto por él, por Abner y por el pueblo. Entonces él quería estar del lado de Dios. Él sabía que cuando él estaba del lado de Dios, la victoria estaba segura. Él empieza confesando bendición. Segundo, si como ha jurado Jehová a David, ahora entiende la palabra dicha por Jehová, tiene una revelación de quién es el verdadero rey. Pudo distinguir entre posición por favoritismo y posición por ungimiento divino. Nosotros podemos ganarnos el favor de la gente con beneficencia, con ayuda, con palabras persuasivas, con lisonjas, diciéndole a la gente que esto y que lo otro. Y podemos ganarnos el favoritismo, pero nunca le vamos a ganar a una persona que fue ungido de parte de Dios, que fue ungido para una posición de parte del Señor. Abner no alteraría el plan con David. Abner no quería luchar contra Dios, rechazando y peleando contra el ungido. Así como ha jurado Jehová a David, Abner entendió que Dios le había hecho una promesa y que esa promesa se fue cumpliendo a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades, a pesar de toda la persecución, porque Abner era el brazo derecho, el general con el cual perseguía a David erróneamente, ferozmente, para quitarle la vida, pero él se dio cuenta que Dios estaba del lado de David y que Dios le había hecho una promesa a David. Tercero, no haga yo así con él. Esta es una transición espiritual. Es dejar la carne y moverse en el espíritu. Es renunciar a la casa de Saúl y pasarse a la casa de David. Abner hace una transición. Yo me moví en la carne apoyando por lealtad a Saúl. Me apoyé en mi naturaleza, en mi carnalidad, por mis beneficios, por lo que yo podía sacar de ganancia propia y el lujo que yo tenía como ser un general y darle el respaldo a Isboset. Pero ahora yo entiendo en el mundo espiritual que yo me tengo que mover y tengo que renunciar y pasarme a la casa de David, de la carne al espíritu. A veces por amistad, por favoritismo, hemos aprendido que el liderazgo, muchas veces el liderazgo es influenciado dentro de las iglesias, las mesas directivas, los departamentos, son en ocasiones influenciados por la amistad, por la familiaridad. Y yo recuerdo un caso en nuestra congregación que había hermanos que eran bien amigos, líderes que eran amigos, y por no quedar mal con el amigo, preferían quedarse callado o preferían darle el apoyo al amigo cuando sabían que el amigo estaba equivocado, que el amigo estaba en rebelión, que el amigo estaba fuera del orden y de la voluntad de Dios. Y a veces los líderes que no tienen columna vertebral, que no tienen carácter, son influenciados por aquellos que se dicen ser amigos y los manipulan y los usan para su propio beneficio. Pero ahora Abner se da cuenta que tiene que renunciar y dejar a sus motivos, inspiraciones carnales y moverse en el espíritu del Señor. Número 4. En el versículo 10 del capítulo 3 dice: trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba.
Abner profetiza la reunión de ambos reinos, de ambas casas, y señala sus límites geográficos. La casa de Saúl acababa de perder a un gran general, que retiraría sus tropas y las pondría al servicio del ungido. Aún hablando así al rey Isboset, Abner muestra que era temerario, valiente y atrevido. Su convicción la pone por encima de su seguridad personal. Abner empieza a profetizar y a declarar, aleluya, su convicción por encima de la seguridad personal. ¿Cuántas veces la gente prefiere su seguridad a la convicción? Renuncian a sus convicciones y, como Esaú, venden su primogenitura por un plato de lentejas. Prefieren venderse al mejor postor, prefieren venderse a la seguridad, prefieren venderse, aleluya, a su seguridad personal. La iglesia de América está vendiendo su primogenitura por un plato de lenteja a la seguridad, en vez de ver su convicción y su seguridad personal. Dios está por encima de cualquier candidato político. Dios está por encima de cualquier sistema de gobierno. Alabado sea el Señor. Si vemos los países donde la iglesia está creciendo de una manera avanzada, es donde hay persecución. Mientras nosotros nos hemos basado a la enmienda de la Constitución, a las leyes, al beneficio, en vez de basarnos en lo que es bíblico, en lo que es legítimo, en lo que es del Espíritu del Señor. Y número 4, el pacto. En el versículo 12 dice: haz pacto conmigo. Mediante mensajeros, Abner le comunica a David su reconocimiento y su intención de paz. Le envió a decir en el verso 12: ¿de quién es la tierra? Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. David el ungido le contesta en el versículo 13: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Versículo. La presencia de Mical era importante para David. ¿Por qué? 1. Saúl se le había prometido como recompensa al David derrotar a Goliat. 2. Saúl le puso un precio por ella de 100 prepucios de filisteos y se los trajo. O sea, vemos dos retos. Primero, mató al gigante. Segundo, tenía que traer 100 prepucios y David le trajo lo doble. 3. Mical era una princesa israelita y a David reclamarla como su esposa le daba credibilidad social al trono. La tribu de Benjamín, que seguía a Saúl, que seguía a Isboset, sabían que la hija Mical era una princesa y que al ser la esposa de David le daba credibilidad a David. Número 4. Mical sería una señal de seriedad del pacto entre Abner y David. David reconoce que Abner no lo va a traicionar y que Abner va a servir a David como sirvió a Saúl. David procedió entonces a enviar mensajeros a Isboset diciendo en el verso 14: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo, por 100 prepucios de filisteo. David reclama lo que le pertenece. Como hijos de Dios, como ungidos, tenemos que reclamar lo que nos pertenece. Abner le cumplió lo prometido a David. En medio del pacto, a David se le hace restitución. Lo que era suyo le tiene que ser devuelto. Acuérdese que Siclag, cuando fue incendiada, cuando fueron llevadas las mujeres, los hijos, el ganado, todas las posesiones, dice que David salió a pelear. Dice, todo lo recuperó David. Dios restituye cuando nosotros nos mantenemos fiel a Dios, cuando nosotros estamos en el llamamiento de Dios, cuando nosotros somos ungidos por Dios y estamos alineados con la visión de Dios. Entonces Dios nos va a restituir lo que nos prometió.
En el verso 17 y 18 del capítulo 3 dice: hace ya tiempo procuráis que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hallado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel, de la mano de los filisteos y de la mano de todos sus enemigos. La idea de que David fuese rey de Israel gozaba ya de tiempo. La simpatía de los ancianos. Abner citó una profecía que señalaba la visión y la misión del ungido. Todo Israel sabía que David había sido ungido, que David hacía. Simplemente cuando mató a Goliat, su fama creció. Y siempre que salía a la batalla, Dios estaba con él, Dios estaba con él. Todo el mundo sabía, pero había algo que lo detenía, algo que le impedía avanzar, y era la obstinación, era lo viejo. No podremos echar vino nuevo en odres viejos, aleluya. No podemos seguir con patrones antiguos cuando hay uno nuevo, gloria al Señor. No podemos aferrarnos al pasado cuando el presente es mucho mejor y mucho más vibrante. Gloria al Señor. Abner fue con los benjamitas y los convenció sobre el reinado de David en el verso 19. Dice: Abner también habló con los hombres de Benjamín, después se fue a Hebrón para decirles David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín habían aceptado apoyarlo. Posteriormente en Hebrón los trató diplomáticamente a David y le habló de lo que esperaba Israel y Benjamín. En Hebrón David le hizo un banquete a Abner con él y los hombres delegados que le acompañaron. En el versículo 20 dice: cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. La historia termina con estas palabras, verso 21. Yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey, a todo Israel, para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David nunca quiso tomar nada a la fuerza. David tenía hombres preparados. Recuérdese que en 2 ocasiones David tuvo a Saúl ahí para matarlo, para quitarle la vida, mas sin embargo, en uno cortó el manto y en otro se trajo el cántaro de agua. En 2 ocasiones le dijo: mi señor, mi rey, Jehová lo puso en mis manos. Si yo quisiera un mal para usted, yo lo hubiera matado. Pero él nunca usurpó el lugar de nadie. David no tomó el lugar que no le correspondió. Él esperó el tiempo. Él no se levantó con Isboset y fue a la guerra contra él, aniquilando. Él quería unir y reinar en todo Israel conforme al corazón de Dios, de buena voluntad. No, alabado sea el Señor, no de mala voluntad. Por eso el verso 21 dice: yo me levantaré, Abner dice, y juntaré a mi señor el rey, a David, todo Israel, para que haga contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David deseaba reinar de una manera pacífica, de una manera voluntaria. David no quería imponerle: yo soy el rey. Si ustedes me eligieron, yo les sirvo. Si ustedes no me quieren, yo me hago un lado. Ese es un líder que conoce quién es él y sabe quién lo llamó, quién lo ungió. Alabado sea el Señor. Me encanta la filosofía del presidente AMLO, que dice: mientras el pueblo me quiera, yo voy a estar aquí. El día que el pueblo no me quiera, yo me hago un lado y me voy. Eso es reconocer quién es uno, que uno es un servidor, que uno está para liderar, para guiar a un ejército, para guiar a un pueblo, a un remanente bajo un liderazgo guiado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por la voluntad de Dios. No imponer, no como un dictador, no uno de buscar la manera y sacar y decir: yo soy el rey, yo soy el presidente, yo soy el jefe y me tienen que obedecer, me traicionaron y por esto y lo otro. No. David quería reinar con el deseo de su corazón, con paz. Y Abner iba a ser un puente importante en esa transición. Qué importante es tener líderes que reconocen
el Espíritu Santo, que reconozcan la voluntad de Dios, que reconocen cuando Dios pone a alguien y cuando Dios no quiere a alguien, cuando tienen la sensibilidad, cuando tienen el discernimiento para reconocer quién Dios pone y quién Dios quita. Gloria al Señor. La conclusión, número 1. Los hombres como Abner son líderes fieles, pero equivocados, que se esfuerzan en apoyar y defender las tradiciones. ¿Cuántas congregaciones hay hombres y mujeres que son buenos líderes, pero están equivocados? Que sus esfuerzos son para apoyar tradiciones muertas, tradiciones que ya no van de la mano al nuevo plan, al nuevo propósito, y se han estancado y impidiendo el avance del reino de Dios. Número 2. Los hombres como Abner, los líderes como Abner, son líderes que cuando son maltratados por sus superiores malagradecidos, reaccionan por su integridad personal. Los líderes como Abner, que son leales, que son fieles, llega el momento en que son maltratados por aquellos a quienes sirvieron y son malagradecidos. Se les olvida cuántas veces le cubrieron las espaldas, cuántas veces estuvieron para ellos, y como los maltratan, reaccionan y dicen: mi integridad no está para venta, yo no me voy a vender, yo he sido leal, yo he sido transparente, yo he sido fiel, pero mi integridad como líder no se va a poner en duda, y yo me voy a hacer a un lado. Número 3. Los líderes como Abner, que entienden que están contra Dios en su celo equivocado, dan la vuelta y se asocian con el plan de Dios. Esos líderes que entienden que están luchando contra Dios, así como dijo Gamaliel: dejadlos. Si es de Dios, va a permanecer. Si no, se va a desbaratar. Pero si es de Dios, estarán luchando contra Dios. Por eso es importante, los líderes como Abner, llegará el momento y el punto que van a reconocer que están luchando contra Dios y prefieren dar la vuelta y mejor pelear con Dios. Así como hizo aquel profeta de Balaam. ¿Se acuerda? Balaam, cuando quiso Balac que fuera a maldecir, dijo: no, tú vas a bendecirlo. Dijo: ¿cómo puedo maldecir lo que Dios bendijo? Gloria al Señor. Tuvo que darle la vuelta y ser de bendición. Y así los líderes como Abner se dan la vuelta y se asocian al plan de Dios, al plan divino. Y número 4. Los líderes como Abner reconocen a la verdadera autoridad espiritual en el ungido, y si tienen que restituirle algo como demostración de su pacto, lo harán. Los líderes como Abner saben reconocer una autoridad espiritual, una autoridad ungida, una autoridad puesta por Dios, una autoridad guiada por el Señor, que ha sido ungida por Dios, y si tienen que restituirle, se lo van a demostrar y lo van a hacer en un pacto. Gloria al Señor. Bendiciones, aleluya. Así que vamos a orar por las peticiones. La paz con el ungido. Como Abner hizo paz. Abner, este general, hizo paz con el ungido David. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. En esta noche, Señor, en este momento, oramos, Señor, por Estados Unidos. Oramos por esta nación. Oramos, Señor, aleluya, por todas las necesidades. En el nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 nos pusiéramos de acuerdo en cualquier cosa que pidiéramos creyendo, la recibiremos en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, por el pastor Héctor García de Washington, en el hospital con COVID, que está entubado. Padre, respira el soplo de vida, soplo, aliento sobre esos pulmones, Señor, sobre ese cuerpo. Sopla aliento de vida sobre el pastor Héctor García. Oramos, Señor, aleluya, di la palabra y tu siervo sanará.
Oramos por el pastor Manuel López, Señor, de Reno, Nevada. Está en el hospital por COVID. Tócalo, Señor, en el nombre de Jesús. Por la pastora Heidi Richard de COVID, que está entubada. En el nombre de Jesús, Señor. Por Rosy, Julieta, por Ana, Señor, que tienen COVID. Padre, toca sus cuerpos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Por Daniel, enfermo de COVID, en cuidados intensivos. Señor, mira todas estas personas, Señor. Estos familiares, estos seres queridos. Oramos, los bendecimos, envía tu palabra, así como el centurión dijo, Señor, di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra, Señor, y estos siervos tuyos, estos pastores tuyos serán sanados, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo cada cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, envía tu palabra. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Por tu llaga, tú enviaste tu palabra y la sanaste, y las libraste de toda ruina. Las libraste de todo virus, las libraste de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, sanidad completa de toda fiebre fuera. En el nombre de Jesús, todo dolor de cuerpo fuera, Señor, aleluya. Todo, Señor, aleluya, pérdida de olfato, de sabor, fuera en el nombre de Jesús. Devuelve el olfato, devuelve el sabor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, el sentido del gusto, el sentido del olfato, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, oramos, Señor, respira aliento de vida, Señor, por nuestra hermana Phoebe, Señor, toca su cuerpo, Señor, toda artritis, en el nombre de Jesús, esas articulaciones, Señor, sean sanadas, esas articulaciones, Señor, sean ungidas con aceite, en el nombre de Jesús, con el bálsamo de Galá, bálsamo, Señor, unge, Señor, aleluya. Toda arteria, Señor, todo nervio, todo tendón, todo ligamento, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, toda articulación sea sanada, Señor, artritis, en el nombre de Jesús, te echamos fuera de ese cuerpo, Padre, por tu llaga, mi hermana Phoebe, declaramos sanidad conforme a tu palabra, envía tu palabra sobre el cuerpo de nuestra hermana Phoebe, Señor, oramos en el poderoso nombre de Jesús por México, por por Sudamérica, Señor, mira en Centroamérica estos huracanes que han azotado, Señor, ten misericordia de Centroamérica, oramos, Señor, aleluya, por la parte sur de México, Señor, por las inundaciones, oramos, Señor, por las familias, por los hogares, Señor, oramos por todo el mundo, Señor, que esta plaga, este virus de COVID ha infectado y está aumentando y ha traído muerte, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, que tú toques vida, que tú toques cuerpos, que tú le des la sabiduría a los científicos, Señor, para esas vacunas, Señor, en el nombre de Jesús, que haya una aceleración en las vacunas, Señor, que haya una aceleración, aleluya, en esas vacunas, Señor, en el nombre de Jesús, para que pronto, Señor, la humanidad pueda ser vacunada, Señor, pero sobre todo que tu Espíritu Santo traiga convicción, que tu Espíritu Santo compunja, que tu Espíritu Santo redarguya, que tu Espíritu Santo, aleluya, traiga convicción a los corazones, que te necesitamos hoy más que nunca. Hoy más que nunca necesitamos el soplo de Dios, necesitamos el aliento de Dios, necesitamos una visitación de Dios. Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos a mantener nuestro oído atento, nuestro oído abierto, nuestro espíritu con el discernimiento para escuchar tu voz, Señor. En el nombre de Jesús oramos por tu iglesia. Aunque los edificios se están cerrando por causa de esta pandemia, Señor, este evangelio no ha parado. Tú estás esparciendo el evangelio a través de las redes sociales, Señor, y será predicado este evangelio hasta el fin del mundo, hasta los confines de la tierra, y tú estás usando las redes sociales para llevar el evangelio. Padre, que cada persona que vea este mensaje y los mensajes, Señor, aleluya, de tu palabra vengan a los pies de Jesús, traiga salvación, traiga convicción, traiga compunja los corazones, así como la iglesia en el libro de los Hechos, Señor.
Cuando predicó el día de Pentecostés y compunjo el corazón, aleluya, y 3,000 vinieron a los pies de Cristo, arrepentidos y convertidos a Jesucristo, para que arrepentidos y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Señor, aleluya, que la humanidad se arrepienta y vengan tiempos de refrigerio sobre este mundo, Señor, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por las iglesias, por los pastores, para que tú les uses con una palabra de fe, con una palabra de esperanza, con una palabra de vida, con una palabra de restauración, de sanidad, aleluya, de inspiración de lo alto, Señor, en el nombre de Jesús, que traiga refrigerio a los huesos, Señor, aleluya, que traiga un refrigerio al alma, Señor. Todas esas personas que tienen ansiedad, todas esas personas que se han deprimido a causa del encierro, a causa del virus, a causa, Señor, aleluya, de la soledad, a causa, Señor, de la abstinencia de estar aislado. Padre, trae sanidad en el nombre de Jesús, palabra de sanidad, palabra de restauración, palabra de seguridad, de confianza, de vida, de esperanza, en el poderoso y maravilloso nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, te damos la gloria y te damos la honra. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos, toda opresión de mente fuera, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda opresión de mente, toda opresión espiritual, toda opresión de cuerpo, Señor, aleluya, toda falta de respiración fuera, en el nombre de Jesús, Señor. Y te damos gracias por el poder de tu palabra. Por tu llaga fuimos nosotros curados. Tú enviaste tu palabra y lo sanaste y nos libraste de la ruina. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerde Sar Shalom. Aleluya. Él es nuestro príncipe de paz. Bendiciones.